Finalmente, la gente de Israel entró en la tierra prometida, pero cometieron hechos malos a los ojos del Señor, adorando a Baal, y el Señor los dejó que sufrieran por sus pecados. Sucedió una vez que los madianitas, que vivían cerca del desierto en el este de Israel, atacaron a las tribus. Las dos tribus que fueron más afectadas fueron las de Efraín y parte de la de Manasés al oeste del Jordán. Durante 7 años los madianitas atacaron sus tierras cada año, justo en el momento de la cosecha, y se llevaron todos los granos hasta que los israelitas no tuvieron más comida para ellos ni para sus ovejas y ganado. Los madianitas también llevaron con ellos sus propios rebaños e innumerables camellos que comieron todas las hierbas del campo. La gente de Israel fue echada de sus pueblos y sus granjas, y se vio obligada a esconderse en las cuevas de las montañas. Y si algún israelita podía cultivar algo de trigo, lo escondía en pozos cubiertos con tierra o en lugares vacíos, donde los madianitas no pudieran encontrarlo. Un día, un hombre llamado Gedeón estaba limpiando el trigo en un lugar escondido, cuando vio a un ángel del Señor sentado debajo de un roble. El ángel le dijo: «Gedeón, tú eres un hombre valiente, y el Señor está contigo. Ve y con valor salva a tu gente del poder de los madianitas». Gedeón le respondió al ángel: «Oh Señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? La mía es una familia pobre de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre». Y el Señor le dijo: «Podrás hacerlo, porque yo estaré contigo y te ayudaré a derrotar a los madianitas». Gedeón sintió que era el Señor quien estaba hablando con él en la forma de un ángel. Llevó una ofrenda y la depositó en una roca delante del ángel. Luego el ángel tocó la ofrenda con su vara. De inmediato de la roca salió fuego que consumió la ofrenda, y el ángel desapareció de su vista. Cuando Gedeón vio esto, sintió miedo, pero el Señor le dijo: «La paz sea contigo, Gedeón. No temas, pues yo estoy contigo». En el lugar donde el Señor se le apareció a Gedeón, debajo de un roble, cerca de la ciudad de Ofrá, en la tierra de la tribu de Manasés, Gedeón construyó un altar, y lo llamó con un nombre que significa «El Señor es paz». Este altar está todavía en ese lugar. Entonces el Señor le dijo a Gedeón que antes de liberar a su gente de los madianitas, primero debía liberarlos del servicio de Baal y Asherá, los dos ídolos más adorados entre ellos. Cerca de la casa del padre de Gedeón se levantaba un altar a Baal, y estaba la estatua de Asherá. Esa noche, Gedeón salió con 10 hombres y derribó la imagen de Baal, cortó en pedazos la imagen de madera de Asherá y destruyó el altar que estaba delante de estos ídolos. Y en su lugar construyó un altar para el Dios de Israel, y sobre él colocó los trozos de los ídolos, y con ellos ofrendó como holocausto un toro joven. A la mañana siguiente, cuando la gente de la aldea fue a adorar a sus ídolos, los encontraron hechos pedazos, y el altar había sido quitado. En su lugar había un altar del Señor, y sobre él los trozos de Asherá se estaban quemando como sacrificio para el Señor. La gente miraba los ídolos rotos y ardientes, y ellos decían: «¿Quién ha hecho esto?». Alguien dijo: «Gedeón, el hijo de Joás, hizo esto anoche». Entonces fueron a ver a Joás, el padre de Gedeón, y le dijeron: «Mataremos a tu hijo, porque él ha destruido la imagen de Baal, que es nuestro Dios». Y Joás, padre de Gedeón, dijo: «Si Baal es un Dios, él puede defenderse solo y castigar al hombre que ha destruido su imagen. ¿Por qué deberían ustedes ayudar a Baal? Dejen que él mismo lo haga». Y cuando ellos vieron que Baal no podía dañar al hombre que había destruido su altar y su imagen, la gente le dio la espalda y volvió a su propio Señor Dios.
Gedeón envió mensajeros para que llamaran a toda la tribu de Manasés al oeste del Jordán y a las tribus del norte, y los hombres de las tribus se reunieron a su alrededor con unas pocas espadas y lanzas, pero muy pocas, porque los israelitas no estaban preparados para la guerra. Se reunieron al lado de un gran manantial en el monte Gilboa, llamado la Fuente de Arod. Monte Gilboa es una de las 3 montañas al este de la llanura de Esdraelón, o la llanura de Jezreel, donde una vez hubo una gran batalla. Sobre la ladera de una de estas montañas, llamada el Monte de Moré, estaba el campamento de un gran ejército madianita. Tan pronto como los madianitas se enteraron de que Gedeón se había propuesto liberar a su gente, fueron contra él con un poderoso ejército. Gedeón era un hombre de fe. Él deseaba estar seguro de que Dios lo estaba guiando, y oró y le dijo: «Oh Señor Dios, dame alguna señal de que tú salvarás a Israel por mi intermedio. Aquí hay un cuero de oveja que pondré en el lugar donde se trilla el trigo. Si mañana por la mañana el cuero está mojado de rocío, mientras que la tierra está seca, sabré que tú estás conmigo y que me darás la victoria sobre los madianitas». Muy temprano a la mañana siguiente, Gedeón fue a ver el cuero. Encontró que estaba empapado de rocío, mientras que todo a su alrededor estaba seco. Pero Gedeón aún no estaba satisfecho y le dijo al Señor: «Oh Señor, no te enojes conmigo, pero dame una señal más. Mañana por la mañana, haz que el cuero esté seco y deja que el rocío caiga a su alrededor, y entonces ya no dudaré más». A la mañana siguiente, Gedeón encontró la tierra y los arbustos húmedos con rocío, mientras que el cuero de oveja estaba seco. Ahora Gedeón estaba seguro de que Dios lo había llamado y de que Dios le daría la victoria sobre los enemigos de Israel. El Señor le dijo a Gedeón: «Tu ejército es demasiado numeroso. Si Israel vence, tus hombres dirán que ellos mismos se han salvado por su propio poder. Dile a tu gente que cualquiera que tenga miedo se vaya a su casa». Porque muchos de ellos estaban muy temerosos al ver al ejército de sus enemigos, y el Señor sabía que estos hombres solamente servirían para estorbar a los demás durante la batalla, de modo que Gedeón mandó decir por todo el campamento: «Aquel que sienta temor ante el enemigo puede irse a su casa». Y 22,000 hombres se fueron, dejando solamente 10,000 en el ejército de Gedeón. Pero el ejército, aunque de menor tamaño, era más fuerte, porque los cobardes se habían ido y solo quedaban los valientes. Pero el Señor le dijo a Gedeón: «Todavía son demasiados. Necesitas solamente unos pocos hombres, los más valientes, los mejores, para pelear en esta batalla. Llévalos hacia abajo por la montaña, pasando el río, y te diré a quiénes necesitas». Por la mañana, Gedeón, siguiendo la orden de Dios, hizo salir a sus 10,000 hombres y los hizo descender por la montaña como si fueran a atacar al enemigo. Y cuando llegaron al agua, se fijó en cómo bebían y los separó en 2 grupos según su manera de beber. Cuando llegaron al agua, la mayoría de los hombres dejó a un costado sus escudos y lanzas y se arrodilló para tomar agua con las 2 manos como si fueran un jarro. A estos hombres, Gedeón les dijo que formaran uno de los grupos. Había unos pocos hombres que no se detuvieron para beber una gran cantidad de agua. Manteniendo su lanza y escudo en la mano derecha para estar listos para el enemigo si uno de ellos aparecía repentinamente, ellos se limitaron a tomar un puñado de agua con una mano y beberla mientras seguían caminando. Dios le dijo a Gedeón: «Aparta a estos hombres que tomaron apenas un puñado de agua. Estos son los que he elegido para liberar a Israel». Gedeón contó a estos hombres y vio que eran solamente 300, mientras que todo el resto se arrodillaba para beber. La diferencia entre ellos era que los 300 eran hombres serios, de un solo propósito. Ni siquiera se apartaban de su objetivo para beber como habían hecho los demás. También eran hombres que estaban alertas, siempre listos para hacer frente a sus enemigos. Entonces Gedeón, a la orden de Dios,
envió de regreso al campamento de Monte Gilboa al resto del ejército, casi 10.000 hombres, conservando con él solamente su pequeño grupo de 300. El plan de Gedeón no requería un ejército numeroso, pero sí unos pocos hombres cuidadosos y valientes que harían exactamente lo que su líder les indicara. Él le dio a cada hombre una lámpara, un cántaro y una trompeta, y les dijo exactamente qué debían hacer con ellos. La lámpara estaba encendida, pero debía ser colocada dentro del cántaro, de tal modo que no pudiera ser vista. Dividió a sus hombres en 3 grupos, y muy silenciosamente los guió para bajar de la montaña en el medio de la noche, y los ubicó ordenadamente rodeando el campamento de los madianitas. Entonces, un fortísimo grito sonó en la oscuridad. ¡La espada del Señor y de Gedeón! Y siguió un ruido de cántaros rotos y luego un resplandor de luces por todas partes. Los 300 hombres habían dado el grito y roto sus cántaros de tal modo que las luces brillaban por todos lados. Los hombres soplaron sus trompetas con poderoso estruendo, y los madianitas despertaron para verse rodeados de enemigos con luces que brillaban y espadas que flameaban, mientras que por todas partes se escuchaba el sonido agudo de las trompetas. Ellos se llenaron de terror, y pensaron solo en escapar, pero no en luchar. Pero a donde quiera que se dirigían, sus enemigos parecían estar esperando con las espadas listas. Se pisoteaban unos a otros hasta morir, queriendo escapar de los israelitas. Su propia tierra estaba al este, cruzando el río Jordán, y volaron en esa dirección por uno de los valles que atravesaba las montañas. Gedeón había pensado que los madianitas se dirigirían hacia su propia tierra si eran derrotados en la batalla, y ya había planeado cortarles la retirada. Había ubicado a los 10.000 hombres del campamento a los costados del valle que llevaba al Jordán. Allí mataron a muchos de los madianitas cuando escapaban por el empinado paso hacia el río. Y Gedeón también había enviado a los hombres de la tribu de Efraín, que hasta entonces no habían tomado parte en la guerra, a que tomaran el único lugar del río por donde se podía atravesarlo a pie. Aquellos madianitas que habían escapado de los hombres de Gedeón en el valle se encontraban ahora con los efraínitas en el río, y muchos de ellos fueron asesinados. Entre ellos estaban 2 de los príncipes madianitas llamados Oreb y Zeeb. Una parte del ejército madianita pudo cruzar el río y continuar su huida por el desierto, pero Gedeón y sus bravos 300 hombres los siguieron de cerca. Libraron otra batalla contra ellos, los destruyeron por completo y atraparon a sus 2 reyes, Zeba y Salmuná, a quienes mataron. Después de esta gran victoria, los israelitas se liberaron para siempre de los madianitas, ya que ellos nunca más se aventuraron a dejar su hogar en el desierto para guerrear contra las tribus de Israel. Después de que esto sucediera, Gedeón fue juez de Israel hasta el fin de su vida. La gente quería que él fuera rey. «Gobiérnanos como rey», le decían, «y deja que tu hijo sea rey después de ti y su hijo después de él». Pero Gedeón dijo, «No, ustedes ya tienen un rey, porque el Señor Dios es el rey de Israel. Solo Dios reinará sobre estas tribus». De los 15 hombres que gobernaron como jueces de Israel, Gedeón, el 5.º juez, fue el más grande en coraje, en sabiduría y en fe en Dios.